Así que como que eso funciona, ¿verdad? Me llegaron a decir, hermano, estuvo bueno el mensaje porque predicó poquito, ¿verdad? Entonces, de repente seguimos por ahí, por esa línea. Amén. Abramos la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer una de las etapas del avivamiento de la iglesia cristiana. Hechos capítulo 2, verso 43. Cuando lo encuentren dicen amén, por favor. Hechos 2, 43 en adelante. ¿Estamos listos? Leemos la palabra en el nombre del Señor y dice el verso 43 del capítulo 2 del libro de Hechos: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por este maravilloso privilegio que tú nos regalas de venir a este lugar para bendecir tu nombre. Pedimos, Señor, que bendigas la vida de cada uno de una manera poderosa, que puedas tú, Señor, darnos la visión, darnos la disposición, la entrega, Señor, y el sacrificio que necesitamos para hacer tu obra. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tus bondades cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen sus lugares. Había escrito 2 sermones. Voy a compartir uno de ellos sobre la necesidad del crecimiento de la iglesia, ¿verdad? La iglesia, que el dato que estamos leyendo nos presenta a una iglesia dinámica, yo diría envidiable. La iglesia de Hechos de los Apóstoles es la iglesia por excelencia. La iglesia de los Hechos es una iglesia, hermanos, que avanzaba, una iglesia que impactó a la comunidad, una iglesia que tocó las esferas sociales en los diferentes contextos, al grado de que una vez llevaron a Pablo ante Agripa, y cuando Pablo le comenzó a hablar del evangelio, el mismo rey Agripa le dijo: Pablo, por poco me persuade a ser un verdadero cristiano. O sea, hubo la oportunidad de testificarle aún a ese nivel a las personas. Esa iglesia de Hechos es la iglesia que todo mundo hoy quisiera imitar, en el sentido de su dinámica, su crecimiento, sus milagros, sus maravillas, todas aquellas cosas positivas que la iglesia ha presentado. Hoy día hay movimiento de crecimiento de iglesia, algunos un poco trasiego de iglesias, otros con sus cuestionamientos, pero yo estuve en la conferencia hace poco, de 3 días, estuvimos en Saddleback. Saddleback tiene 25,500 personas. Sus dinámicas de trabajo son muy buenas, y estaba discutiéndose una serie de aspectos, cuáles podrían ser algunas actividades a implementar. Pero me gusta lo que dice Jorge López, el pastor de la Fraternidad de Guatemala.
Le preguntan al pastor Jorge López y dice: pastor, ¿cuál fue el crecimiento, el secreto del crecimiento de su iglesia? Dice: ¿qué hizo que su iglesia creciera? ¿Qué hizo usted? Nada, les dice. ¿Pero cómo y por qué su iglesia? No, les dice, es que a la iglesia la hace crecer Dios, les dijo. Y dice él: a mí me invitan, dice, que yo dé conferencia, pero yo soy el burrito, dice, donde Cristo iba arriba. ¿Verdad? Eso es todo lo que yo soy. A mí me dan café porque me dicen que vaya y diga, y yo voy y predico, pero el crecimiento, dice él, lo dio Dios. O sea, y es lo que Pablo dijo: Apolo regó, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces la iglesia tiene que aprender a depender de Dios y tiene que aprender a orar y a pedirle a Dios, eso sí, a pedirle a Dios que salve las almas. Dele un aplauso al Señor. A pedirle a Dios que salve las almas. Y naturalmente eso en ningún momento implica que nosotros como iglesia nos vamos a quedar de manos cruzadas, que los miembros se van a sentar para no hacer la parte que les corresponde, porque eso resultaría reprochable. A Dios no le gusta la inercia, la inactividad, la falta de fruto. A Dios no le agrada eso. Si lo vemos desde otro contexto, Jesús llegó a la higuera y fue a buscar frutos. Y no encontró fruto. La higuera estaba llena de hojas, estaba verde, estaba así como algunos que veo aquí fuertes, ¿no? Que a juzgar por la apariencia, usted diría: estos van a ser buenos predicadores porque se miran rellenitos y fuertes. Gloria a Dios. Ahora, Jesús fue a la higuera, hermano, Jesús fue a la higuera a buscar frutos y no encontró. Entonces la Biblia dice que cuando no halló fruto, Jesús se decepcionó y también se disgustó. Y no dijo mucho, pero dijo una palabra. Le dijo a la higuera: nunca nadie más coma fruto de ti. O sea, tu ciclo se acabó. Y se fue. Los discípulos le acompañaban y los discípulos, ¿qué habrán dicho? ¿Cómo habrían tomado los discípulos a su maestro hablándole a una planta? Hablándole a la higuera. Nunca más nadie coma fruto de ti. ¿Qué cosa? ¿Qué parte del universo le oyen a Dios? Él le habló a la higuera y también le habló al mar y también le habló a los vientos. ¿Lo recuerda? Allá en la mar. Dice la Biblia que la barca azotada por la tempestad, los discípulos agobiados le fueron a hablar: maestro, ¿no ves que perecemos? Ayúdanos. Y la Biblia dice que Jesús se levantó y les dijo: hombres de poca fe, ¿cómo no pueden temer? Y dice que en aquel momento mandó a la mar que se aquietase y mandó a los vientos que se detuvieran, y el mar se aquietó y los vientos, y los discípulos se quedaron boquiabiertos, hermano, porque ellos jamás habían visto tal que una persona le diera una orden al mar y que el mar obedeciera. Que una persona le diera orden a los vientos. Hermano, ¿a quién se le ocurre? Aparte de la persona de Cristo, ¿quién puede decirle al viento? Hay un muchacho que le gusta bromear y me dice: pastor, mi tío se fue para Arkansas y me dice, y el pastor de ellos les ha dado una vara, me dice, y vino un huracán, me dice, y ellos salían con la vara y le decían: aquí tenemos la vara de Moisés, y el huracán no se detuvo, me dijo, ya les andaba llevando a la casa, me dijo. Cuando sintieron que comenzó a arrancar las primeras pedazos, se fueron a esconder, me dijo. Pero ellos salían con la vara y le decían huracán. Hermano, eso sí alguien lo hizo, pero lo hizo el maestro de Galilea. Dele la gloria a Dios, gloria a su nombre, hermano. Él sí detuvo los vientos, él sí detuvo la mar. Igual el doctor John Shaw cuenta. Estaba el doctor Shaw explicando lo que es un rema. ¿Usted sabe lo que es un rema? Una palabra dada
para un momento preciso, a una persona precisa, para una circunstancia específica. O sea, va Cristo caminando sobre el mar. Sígame ahí, por favor. Va Cristo caminando sobre el mar. En la noche ellos se asustan, creyeron que era un fantasma, pero Jesús les dice: no teman, porque yo soy. Yo soy, el yo soy de allá del Antiguo Testamento, el yo soy, ¿verdad? Entonces le dice Pedro: maestro, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Escucha eso, hermano. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro se tiró, hermano, y comenzó a caminar. La única persona que ha caminado sobre las aguas. Algunos dicen: pero se hundió. Sí, pero caminó. Nadie más puede caminar. Solo él caminó sobre las aguas, aparte de Cristo. Ahora viene lo siguiente. En una cruzada en Corea, dice el doctor John Hee Cho, el río estaba crecido y la cruzada estaba al otro lado del río. Y tres jovencitas se acordaron de que Pedro había caminado sobre el mar. Le dijeron: Señor, en tu nombre vamos a caminar sobre las aguas. Se metieron al río, el río se la llevó, sus cuerpos aparecieron por allá, toda la prensa dijo: el Dios de los evangélicos de la campaña no pudo salvar a las muchachas. Ahora, dice el doctor: ¿cuál fue la diferencia de que Pedro caminara y de que ellas no caminaran? A Pedro Dios le dijo: ven. Y todavía cuando Pedro estaba hundiendo, pudo clamar. La Biblia dice que Jesús extendió la mano y lo sacó. ¿A qué quiero llevarlo? Cuando Dios le da una palabra precisa a alguien, y ese alguien tiene el discernimiento y tiene el entendimiento de que Dios el que le está diciendo, que Dios le está hablando que lo haga, que Dios le ha dado una comisión, entonces la persona debe seguir ese llamado de Dios en esa acción que va a ser en pro del evangelio, y esa acción va a honrar el nombre de Dios. Escúcheme esto: Dios le va a pedir a usted que haga algo, y lo que usted haga va a beneficiar a los suyos, va a beneficiar a otros, y va a llevar gloria al nombre de Dios. ¿Ok? Es importante entender eso, porque hay mucha gente que dice: Dios me dijo, y Dios no le dijo nada. Dios me dijo que hiciera esto, Dios no le dijo, porque lo que Dios te dice no va a ir en contra de la palabra. Lo que Dios te diga va a estar de acuerdo con las sagradas escrituras, porque Dios no quebranta su propia palabra. La ley que Él nos ha dejado para vivir es lo que las sagradas escrituras dicen. Dele la gloria a Dios, bendito sea su nombre. Ahora, el crecimiento entonces de la iglesia. Dios desea el crecimiento de la iglesia. Usted ve en el versículo que leímos que la Biblia dice: el Señor añadía aquel día los que habían de ser salvos. Dios anhela. Eso no es cierto que Dios no anhela el crecimiento de la iglesia. Dios desea que la iglesia sea dinámica, que la iglesia sea creciente, que la iglesia avance. Dios desea que los creyentes, hermanos, sean creyentes fuertes, capaces de enfrentarse al mundo para hablarle del mensaje de Dios. Pero ¿qué hace entonces que la iglesia muchas veces se detenga? ¿Qué impide que el crecimiento de la iglesia no tenga el avance que se espera? Y hay varias cosas, hermanos, pero yo voy a mencionar unas dos nomás, porque tengo que entrar a una serie de aspectos que ayudan a que la iglesia crezca. Pero un diagnóstico de la condición de la iglesia podría enseñarnos que hay factores que no dejan que la iglesia crezca. Por ejemplo, muchos analistas hoy debaten el asunto de la salud. Dicen que una iglesia saludable debería de crecer, porque todo lo que está saludable crece. Usted no tiene que decirle a un niño saludable que crezca, va a crecer. Él va a seguir creciendo porque hay una ley del crecimiento. Ahora, si el niño no crece, los investigadores tendrían que analizar algún tipo de problema. Pero ¿cuáles son las cosas que impiden el crecimiento de la iglesia? Número uno, una de ellas es la debilidad espiritual.
Cuando la iglesia no es fuerte, cuando la iglesia es, hermano, espiritualmente carente, cuando los cristianos languidecen en su capacidad de oración, de adoración, en su capacidad de participación y capacidad de poder oír